amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado, con Fray Severiano de Cáceres. Muy bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, continuamos nosotros con nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. Ya estamos en conexión directa y como cada lunes a esta hora nos acompaña el padre Severiano de Cáceres Anaya, él desde Europa, España específicamente. Nosotros aquí, contándole, padre, que la mañana está soleada, hay también un poquito de viento en esta parte de Chota, en esta parte del Perú. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Jaime, me alegro que tengan sol, que eso agradece, cielo azul y un poco viento, para que no haya tanto calor como aquí, que hemos comenzado en el mes de mayo, que dicen que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, es decir, el abrigo, ¿no? Uh-huh. Es en castellano antiguo. Y resulta que ahora estamos ya en mangas de camisa y con 33 grados de golpe, que eso sería en el mes de agosto, ¿no? 33 es un poquito, grados. Hemos ¿no? pasado de lluvia. Fíjate, yo estuve el día 15, estuve en San Millán de la Cogolla y ahí está el famoso, está nada más, tiene 2.000 metros de altitud, San Lorenzo, un cerro muy bonito que hay, todo lleno de árboles, y había nieve. Y yo estuve casi con calefacción el día 15 de este mes. Y le decía, celebrando San Isidro, les decía yo, miren, San Isidro quita agua y da sol. Y resulta que es verdad, estaba lloviendo hasta hace poco, está lloviendo y ya estaba la gente cansada y el campo ya estaba lleno de agua. Por todas partes, demasiada agua. Bueno, por el árbol para mañana nos hemos pegado a calor y llevamos, esta es la segunda semana, la semana pasada ha sido calor, sigue más, ayer había 33 grados, 33. 33, o sea, como ves. Pero ya también, pero vamos a decir, pues las personas, la gente de esa parte vamos a ir acostumbrada a esos cambios climáticos, sí. ¿no? Sí, estamos. Porque si hay frío, pones la calefacción. Y si hay calor, pones el aire acondicionado en las casas. Aquí, padre, y después, padre, si aquí hace frío, ya saben, hay que ponernos el abrigo, el poncho. Claro, con el poncho y un buen yonque. Un buen yonque. Y a caminar por esos cerros, ¿no? Caminar, que es lo bello y hermoso. Bien, muy bien. Pues nos quedábamos en Tacabamba, estábamos hablando y ya vamos hacia el final. Uh-huh. Y hablábamos de la obra de los Agustinos Recoletos, vimos la obra espiritual, ahí nos quedamos el último día y ahora seguimos con esta obra que hicieron ellos. También, porque el Evangelio tiene no solamente del alma, el alma y el cuerpo. Uh-huh. No es pensar solamente en rezar y en conocer la doctrina de Jesucristo y en ponerla en práctica, sino en cómo esa doctrina, esa fe nos tiene que llevar a transformar para bien el mundo que vivimos. Hay que transformarlo, hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo más habitable, ¿no? Y por eso el año 1969 ellos fundan la Cooperativa de Crédito de Tacabamba, que así como había hecho ya mucho bien en Chota, pues querían también ellos llevar ese mucho bien, ese crédito que es importante para que las familias pues sepan ahorrar y tengan un dinerito para el día de mañana hacer una casa o comprar un terreno, etcétera, etcétera, o puedan adquirir un crédito para hacer esto, pues lo lleven a hacer. Y la crean en 1900, una sucursal. Van creando por todos. Hablábamos al hablar de la cooperativa Todos los Santos de Chota, que esa era la idea de Monseñor Arana y los que lo acompañaban en esa época, ¿no? de la fundación, llevar esto también a todos los distritos de la provincia de Chota y después a otros distritos de Cutervo, etcétera, etcétera. Bien, pues eso lo hicieron en 1969. En 1973, un poquito, hay unos planes que vamos a ver de los Agustinos Recoletos. La primera comunidad tiene unos planes ambiciosos. Piensa en una iglesia de nueva planta y materiales sólidos. Habíamos hablado que había goteras, que estaba resquebrajada, que estaba un poco cuarteada, etcétera. Entonces pensaron ellos, incluso estaba con riesgo al usarla, ¿no? Como esto desbordaba totalmente sus posibilidades, comienzan a hacer ahorros. Lo primero que hacen
precisamente la cooperativa les sirve. Vamos a hacer ahorro, pues las limosnas que dan, vamos guardando, vamos pidiendo con el tiempo. Hay que ir, porque cuando se comienza a hacer una casa, ¿con qué contamos? Tenemos que contar con una base, ¿no? Pues ellos comienzan a hacer ese ahorro. Y ya en 1910, en el 73, asume la dirección de la parroquia el padre José Luis Domaica, teniendo compañero al padre Alfonso Lozano, que conocen casi todos los oyentes. Bueno, por lo menos han oído y lo han visto algunos de los oyentes de Radio Santa Mónica. Al poco tiempo, una de las vigas del techo cede, iba a ser la ocasión para declarar el edificio en ruinas y poner manos a la obra en un proyecto que no ha sido olvidado, el proyecto de transformar la iglesia, hacer una iglesia nueva, ¿no? Los trabajos de demolición comienzan de inmediato ese mismo año, el año 73, se habilita como lugar de culto, hablábamos ya el último día, recuerdas también, un cine que había, un cine propiedad de los señores Albino Herrera y Consuelo Asurza de Gálvez, que tiene pocos años de construcción y no está en uso. Habían hecho un salón para teatro, para ti, resulta que no lo usaban. Bueno, pues buscaron ese lugar, seguro, nuevo, y las imágenes de los santos son entregadas en custodia a varias familias, ¿no? Los campesinos ponen trabajo voluntario, rápidamente se desata el techo. El techo se está cayendo, antes que se venga abajo, se desata. Y se van destruyendo los muros laterales, no el frente, la fachada, no. Primero los muros laterales. No tardan, sin embargo, en aparecer dificultades imprevistas. Un paisano, metido un poquito a política, el doctor Gilberto Gálvez, llega de Lima, y al ver el templo destruido comienza a mover voluntades para detener aquello, con el argumento de que es la herencia de nuestros mayores. ¿Y cuándo van a levantar estos curas extranjeros una iglesia? Eso es lo que decía, ¿no? Pues metido con los padres un poquito. Bueno, esto la tira, y cuando ocurre un poco que a mí me decían, fíjate, esto se ha repetido ahora con Chota. Algunos buenos chotanos, amigos míos, buenos chotanos, decían, pero padre, ¿y nos vamos a quedar sin iglesia? ¿Y cuándo van a construir la iglesia? Pues depende. Si nosotros somos un poco diligentes como los de Cutervo, en 2-3 años está arriba. Si estamos esperando que los demás levanten, pues nos va a costar más años. Y como ves, ha costado bastantes años. Sí. Yo creo que más de 7, 8 años, ¿no? Bueno, pues un poquito metiendo, le metió la idea, es muy buena, se ha tirado, muy bien, porque se había caído. ¿Y ahora quién la levanta? Pues inician un proceso para que declare, el señor inicia un proceso para que declare monumento artístico la fachada, todavía que no se ha demolido, la fachada que es de adobe. Vamos a ver. Entonces consigue por el momento impedir su derribo. Efectivamente, señor, pues mueve al pueblo y tal, entonces detienen la obra, sobre todo la fachada es monumento artístico nacional. Bien. Lo que no consigue impedir es que el proyecto vaya adelante, que lo otro se había caído más. Se hacen los planos, se cavan los cimientos, se levantan las columnas y aquello comienza a tomar forma. Despacio, porque la economía se ha puesto peor del ordinario, porque ya la gente con este precedente que aquello, ¿por qué la tira? Pues entonces el optimismo inicial, los padres estaban muy entusiasmados para terminarla el próximo año 74, fíjate. Los padres tenían un proyecto que querían, con la ayuda del pueblo, que en un año se iba a levantar. Entonces esto, al ver que le han echado el pueblo en contra, va a ceder su lugar a un realismo de las limitaciones económicas, no aliviadas por las modestísimas contribuciones de la gente. En las fiestas patronales, sin embargo, de septiembre de 1976, el vicario capitular de la prelatura, padre Agustín Gurría, yo lo llamaba mi tío Agustín, ya lo llamaban el Chotano, que está enterrado ahí en el cementerio de San Juan de Chota, San Juan. Allá abajo, en un nicho que nos cedió la familia Tantaleán Mejía. Ahí está él, como un chotano más. Lo llamaban el Chotano y se quedó en Chota también. Y además está el nombre de la calle que está junto al obispado. Sí, Agustín Gurría, porque hay mucha gente, era un hombre muy bueno y muy chotano. Y eso que estuvo en Chota un tiempo, pero era muy chotano. Por eso lo llamaban, en Cutervo lo llamaban el Chotano, el padre Agustín Gurría. Yo lo llamaba mi tío Agustín. Era muy amigo. Hace una primera bendición de la obra. Sí, él es procedente de España también, Agustín.
Sí, él es navarro, era navarro. Sí. Sí, era de los primeros que llegaron, los primeros agustinos. El primero estuvo en Cutervo y después, cuando ya el 1955, los padres van a Chota, pues él también al poco tiempo va a Chota y ahí se queda, y lo nombra el padre, el primer obispo, el segundo obispo el primer obispo ya lo había nombrado. El primer obispo, el Armas, lo nombra vicario general. Él murió muy joven, con 60 años nada más, relativamente joven. Ahí le dio un infarto y después pues no quería estar ahí por celebrar el último cumpleaños, porque ya lo habían destinado a la sierra porque tenía molestias en el corazón. Pero él quería: yo quiero celebrar mi último cumpleaños aquí en Chota. Y se quedó para siempre en Chota. Se quedó. Y por eso, porque tenía que bajar por la altura, le perjudicaba mucho. Bueno, pues él fue el que dio una primera bendición, pero de unos muros que había nada más construidos. Pero la idea era, ya saben, los padrinos, para conseguir más fondos y seguir caminando. En 1977 se inicia el derribo de la fachada, que todavía permanece en pie cuando está prácticamente levantado todo el resto de la construcción. Todas las paredes ya están construidas. Fíjate qué rápido iban. Las paredes laterales ya estaban construidas. Entonces, el año 77 es cuando recién hay el derribo de la fachada, que todavía permanecía en pie. Los recalcitrantes de ayer ya no se atreven a abrir la boca ante la evidencia de los hechos. También son otras las autoridades locales. Entonces, hay otras autoridades que ya colaboran, que ven que la obra tiene que seguir adelante. En 1980 se considera que la construcción está terminada. De hecho, venía celebrándose ya en ella el culto desde antes del 80. Y quedan acabados. Enlucidos, vitrales, piso de loseta, pintura, bancos, ya los tenía para el 80. Los religiosos no tienen prisa una vez que la Iglesia le permite el culto. Ellos no les preocupa cuando se va a bendecir. Ellos ya saben que hay una iglesia segura y es lo importante, que hay bancos y que hay unos muros seguros. Lo que falta será ir haciendo poco a poco, y piensan a estas alturas en la construcción de la casa propia. Ya se van a construir la casa, ya prácticamente la iglesia está construida. Sé que ahora han puesto unos mosaicos muy bonitos en el altar mayor, preciosos, y está quedando algo maravilloso. Espero que los que antes eran recalcitrantes a que se derribara eso y vieran ahora la iglesia tan bonita de su pueblo, de Tacabamba, pues estén contentos y estén gozando de la belleza de esa construcción que fue realizada e iniciada por los agustinos recoletos. Qué bien. Amigos de Santa Mónica Radio, continuamos nosotros aquí con nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. Bien, padre, seguimos con esta cronología histórica de Tacabamba, sobre todo en esta obra que realizaban los agustinos recoletos. Sí, el templo de Tacabamba. La memoria, nosotros tenemos un librito que escribimos las memorias, los acontecimientos más importantes, ¿no? En la memoria del año 1987 se certifica la conclusión de las obras del templo. Ya se termina, o sea, ya está todo. Fíjate que se comienza en 1973. Pues bien, los 2 años imaginados al principio resultaron 14. Pero no importaba demasiado. Se había levantado una nueva y hermosa construcción y al mismo tiempo se había dado vida a una no menos hermosa y nueva iglesia viva, que es lo más importante, los fieles. Ambas con pocos recursos, en pobreza, con limosnas de pobres y con la pobreza de una comunidad que durante algunos años había contado con un solo sacerdote, el padre Alfonso Lozano, para una y otra empresa. Tuvo muchos años solito ahí, estaba ahí. Es de justicia poner de relieve el papel del padre Alfonso Lozano en la construcción de la iglesia, porque ya te conté que él era artista, hizo el ingreso a la Escuela de Bellas Artes de Madrid, aquí en España. Bien, es de justicia, pues yo cuando he estado con él siempre le pedía, a ver, ¿de qué color hay que pintar esto? ¿Cómo podemos poner esto? Es un artista para eso, ¿no? Y su compañero también, el padre José Luis Domaica, en los inicios del 73, que tuvo a cargo la obra desde el 74 hasta el 81. Cuando ya estaba casi todo, él se fue a otra parte de Domaica, se quedó solo el padre
Alfonso Lozano. El diseño de la iglesia, fachada, vitrales, debe mucho a su exquisito y delicado gusto de artista. O sea, todos esos vitrales, si todos los vitrales son diseños del padre Alfonso, los vitrales que hay. Y la forma de las columnas y la forma de hacer el altar, ahora ya se puede revestir lo que sea, pero la forma es todo obra del padre Alfonso Lozano, como artista que es. Bien, bueno, pues ahora vamos a otro momento muy importante. El templo es físico muy importante, pero es algo que es más importante. Y esto ocurre ya cuando ya certifican que la obra material está terminada, aunque va a la vez la obra espiritual. En 1988 hay un momento importante en la renovación de vida de las comunidades campesinas. Fue una misión que organizaron en 1988, coincidiendo con los 25 años de la prelatura de Chota, llevando la imagen de la Virgen de los Dolores como peregrina y misionera. Se visitaron 60 comunidades para afianzar la fe de los creyentes y despertarla de los adormecidos e indiferentes. Entre los frutos de esta misión del año 1988 se puede enumerar la formación de 10 nuevas comunidades cristianas en 1988 y 12 más, 10 primero y 12 más en el año siguiente, con un crecimiento del número de catequistas y agentes, 330. Para esta fecha, el fermento de comunidades renovadas está ya muy extendido. Una relación de los libros de los agustinos recoletos de 1990 hace este resumen de la vida de las comunidades cristianas en el mundo rural. 71 comunidades cristianas, 262 catequistas, 1.250 personas integradas en el apostolado de la oración. El primer agustino, volviendo atrás ahora ya, sabemos que fue el padre José Antonio Riaño, que lo hizo en octubre de 1966, llegando como vicario cooperador de el padre sacerdote secular a don Velázquez, que al poco tiempo se fue a Huambos y murió allí en Huambos, el año 1969. Entonces, desde el 15 de febrero de 1967 es nombrado el padre Riaño vicario sustituto, después permanece en Tacabamba hasta junio, el 67 llega el padre Ángel Unanua, en fin, y van llegando los que nombré el último día, el padre Venancio Tabernero, José Luis Domaica, Alfonso Lozano, José Luis Alonso, Jesús Rodríguez, Francisco Hernández, Joaquín García de Galdianos, Paulino Satusti, Mario Arévalo, José Estebas, que fue el último. Padre José Estebas, que hasta ahora fue el último párroco de Tacabamba. Con ellos han formado la comunidad de los agustinos recoletos. También Monseñor Emiliano estuvo ahí también, siendo Jesús Hernández, un amigo mío, compañero mío de curso. Roberto Armas también estuvo ahí, Roberto Armas. Ángel Herrán, el padre Ángel Herrán también estuvo en Tacabamba con el padre Alfonsito. Jorge García, un peruano, un fraile peruano que murió también muy joven en Lima. Y fray José Luis Chiu, un limeño que sigue trabajando en Lima en este momento como agustino recoleto. Bien. Pues ahora vamos a dar un salto. Esa es la obra de la iglesia, que es muy importante porque es una obra bonita y la obra espiritual. Damos un salto a Tacabamba en el siglo XXI. Llegamos ya a nuestra época. Dejamos el siglo XX y vamos a ver qué contextos, revelaciones de Tacabamba y Anguía, análisis un poco. Y me voy a fijar en un aspecto que dice, pero eso no es más de la geología. Sí, pero es que la historia trata también todas las demás materias y se sirve de todas las demás materias, de la psicología, de la filosofía, de la geología, en fin, y también testimonios de fe. Hay que hacer historia de todo, ¿no? Y presento ahora una pequeña síntesis detallada de 2 eventos significativos ocurridos en la región, que algunos ya se han olvidado. Yo los viví y casi yo estuve a la otra parte de Tacabamba, por la parte de Puterbo. Un desastre geológico en Tacabamba el año 2010 y un relato testimonial de índole espiritual ocurrido en 1924 que se vincula a la Virgen de Anguía, que ya lo leeremos al final. El análisis integra datos técnicos de movimientos de masas con descripciones cualitativas de experiencias personales para ofrecer una visión integral. El presente análisis se divide pues en 2 ejes. Algo que se vivió en esa época, primero se documenta la reactivación de un deslizamiento en tierra del cerro de
Rodeopampa, en Tacabamba, en febrero del 2010. Y un evento de gran magnitud que resultó, si te acuerdas tú, que ha sido hace 4 días, represamiento del río Sócota al ir allá. Y segundo, una área. Bueno, pues vamos a este evento geológico de Tacabamba el 2010. ¿Por qué la historia se fija en eso? Porque la historia recuerda acontecimientos que ha habido en un pueblo para que no se vuelvan a repetir. O sea, lo que decimos ahora en Radio Santa Mónica, y yo como aficionado a la historia y narrando la historia de Tacabamba, es que esto ha ocurrido, pero puede volver a ocurrir. ¿Y por qué no dice? Porque hay estudios geológicos y a ustedes les han dejado recomendaciones que no han llevado a la práctica. Y ahora están las campañas políticas, porque terminó la primera campaña de diputados y senadores, vendrá enseguida, o ya estarán para presidente, pero viene después los de alcaldes. Y vamos a ver cuál es el origen de todo este fenómeno que ocurrió, de estos eventos geológicos que ocurrieron en Tacabamba en 2010. Origen: se produjo por reactivación de un depósito colgado, esa es la palabra técnica que emplean los geólogos. ¿Qué había ahí? ¿Por qué se desliza ese cerro? Hay un depósito colgado perteneciente a un antiguo deslizamiento rotacional. Ese viene de muchos años atrás y de muchos siglos atrás. Entonces, si tenemos una parte, un terreno que ocurrió hace muchos años y el 2010 ocurrió, si volvemos a hacer casas ahí, si no volvemos a hacer lo que los geólogos nos han dicho, volvemos a repetir la historia y puede ser con consecuencias peores, ¿no? Ese es el origen. La dinámica material se precipitó violentamente ladera abajo. ¿De qué se trata este depósito colgante? Que eso, como estaba colgado, o sea, no estaba firme en la tierra, se deslizó violentamente ladera abajo. Consecuencias geológicas: represamiento del valle del río Sócota, impacto directo en el margen izquierda de dicho valle. Esto fue el 22 de febrero del 2010. Fue hace 4 días. Hace 16 años nada más. Estamos en el 26, hace 16 años, ya nos olvidamos de esas cosas. Pues fue el 22 de febrero del 2010. La reactivación del depósito colgado de un antiguo deslizamiento rotacional ubicado en la ladera del cerro Rodeopampa, distrito de Tacabamba, se precipitó violentamente ladera abajo, represando el valle del río Sócota. Yo estaba en ese tiempo por la otra parte, lo vi enseguida. Estábamos haciendo obras por allá, por Chimbán, ya íbamos por la parte de Sócota, damos la vuelta. No se había llevado todavía el puente anterior existía, y por el represamiento de este río, cuando vinieron más lluvias, se lo llevó todo para abajo, rebalsó eso y se llevó el puente que había, que era un puente bastante bueno. Y estuvimos muchos años pasando por el cable, ¿no? Por un guaro. Volvimos al tiempo por el guaro, al tiempo de los incas otra vez, pero los coches se quedaban los camiones se quedaban a la parte. Todos acá, ahí, ¿no? En un lado. Bueno, vamos a ver cómo es el inventario geológico y peligros geológicos. Vamos a ver que no solamente Rodeopampa, que hay otras muchas partes. Bien, padre. Vamos a ver. Padre. Muy bien, continuamos. Ahora sí, padre Cebriano, ya hemos ingresado al siglo XXI, donde estamos hablando de Tacabamba. Hablamos ya de esos incidentes, de estos desastres que ha pasado en Tacabamba, pues desde el 2010. Sí, y mucho antes también, pero bueno, sí. Vamos a hablar ahora, Jaime, de algo muy importante. Yo le decía que los políticos, sobre todo los alcaldes, no solamente los alcaldes distritales, sino los tenientes gobernadores que se llamaban antes, o los agentes, no sé cómo se llamarán en este momento, de los caseríos, o los centros poblados. Este inventario, como ves, esto no me lo invento yo de la inteligencia artificial, porque que puede ser falso. Verdadero y falso, depende. A la inteligencia artificial tú le metes un artículo, yo he metido a veces artículos míos y después le digo, oiga, que no es esa fecha, que es esta. Ay, perdone usted, tiene usted razón, me dice. O sea, cuando yo le digo que no, que eso, le puedes meter tú un artículo con falsedades y después le dice a la inteligencia artificial, mira, ¿sabe usted? Lo que dice usted es mentira, porque esto ocurrió en 1910 y tal. Porque yo lo que estoy publicando lo he investigado en los República del Perú, sector energía y minas, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, peligros geológicos,
en Rodio Pampanguía y la Púcara Tacabamba, provincia de Chota, región Cajamarca, por Gilberto Zavala y Malena Rosario, que son los geólogos. Esto es el gobierno peruano el que hace un estudio después de que ocurren las cosas, claro, como siempre. A todo lo pasado hacemos el estudio, ¿no? Pero está hecho y nos tienen que avisar. Y el gobierno y los políticos, ojalá los que nos estén escuchando, porque creo que ya hay, aunque no estén proclamados, me parece que hay un senador por Chota y hay también un diputado por Chota, según lo que yo he ido viendo en lo que publicaban oficialmente. ¿Dos senadores? Dos senadores. Dos senadores. Bien, yo nada más sabía que... sí, dos senadores, sí, efectivamente. Y una precisamente de Tacabamba. Sí, Uno de Tacabamba, efectivamente, que es de los más votados, y otra diputada también por Cajamarca. ¿Así? Pero Tacabamba, precisamente. También bueno, pues estoy hablando para esa zona de Tacabamba, a ver si ahora toma interés de este inventario de peligros geológicos. Pues, a nivel de distrito, la base de datos institucional de peligros geológicos, ojo, eso está en el Ministerio de Minas. Es un estudio que ha hecho el gobierno, pero hay que tomar medidas. Muestra 13 ocurrencias de peligros geológicos en el distrito de Anguía. 13. Y 15 en el distrito de Tacabamba. Fíjate si tienen trabajo ya los dos senadores y los dos diputados. Fíjese si tienen ya trabajo. Ese es Ojo, un riesgo tremendo en caso de activarse. Es un riesgo, pero aquí hay unas conclusiones y recomendaciones que vamos a decir. Tienen que ver en las conclusiones, ejecutarlas, y las recomendaciones, ejecutarlas. Si no, volverá a ocurrir otra vez, con peligro de vidas. En el distrito de Anguía predominan procesos de derrumbes y deslizamientos, rotaciones y traslaciones de tierra, tanto antiguos como activos, y escasos flujos de detritos, que se llama. A su vez, en el distrito de Tacabamba predominan deslizamientos, derrumbes, algunas avalanchas de rocas antiguas con gran dimensión. Bien, ahora, ya hemos visto que hay derrumbes, especialmente en los distritos de Anguía, 13, y en los distritos de Tacabamba, 15 lugares. Conclusiones. Ambas zonas de interés donde se están presentando procesos de movimientos en masa y donde hay recurrencia de eventos desastrosos, como el caso de la Púcara, ahí estuve yo, nada más que ocurrió, como secretario general de Cáritas, me trasladé con mantas, alimentos, etcétera, etcétera, con Miguel Vega, y llegamos allá y sacamos fotos y hablamos. Y vinieron helicópteros y entraban helicópteros y yo pensé, uy, van a hacer aquí un palacio cuando esto ya desaparezca. Ahí murieron personas, quedaron enterradas casas, ¿no? Bueno, pues allí muy bien, había un operativo y una logística impresionante, que diría aquel torero. Esto está impresionante. Yo me asusté y cuando vi llegar tanto helicóptero y que además iba a venir el presidente en ese tiempo, Fujimori, y que iba a pernoctar allí, le dije a Miguel, vamos a dejar esto en las personas que puedan repartir y nosotros nos vamos porque esto está solucionado. Nosotros vamos donde no hay nadie, hay que solucionar. Y nos vinimos a casa. Pero tomé una foto y alguien sabía que yo había tomado una foto. Y vino un periodista mandado por un fotógrafo de Chota, me dice, el padre acaba de revelar una foto preciosa del derrumbe, porque le han permitido, no permitían entrar, pero la policía me dejó a mí acercarme lo más posible, saqué una foto preciosa de lo que es el derrumbe con todo tapado. Y esa foto se publicó al día siguiente, porque en esa época ya tenía él el sistema para enviar cosas a desde su, no sé, móvil, o no sé cómo lo hacía. El teléfono, no sé cómo lo hacían. El hecho que esa foto salió publicado. Esas fotos se enviaban, creo, vía fax, padre. Vía fax, sí, efectivamente. Así era. Bueno, pues al día siguiente me encuentro con el periódico y bueno, me devolverá, porque yo le presté el negativo. Y él se ve que fue a ese señor que le había dado el dato, que yo tenía una foto preciosa. Yo, pero me devuelves por favor el negativo, pues lo quiero tener para mí, ¿no?
Bueno, pues el negativo lo estuve esperando y todavía lo sigo esperando. Han pasado años desde. Así que si estás en algún evento, de periodistas, tú que perteneces como periodista al Círculo de Periodistas del Perú, pues algún evento y haya gente de allá que sacan pecho y dicen, mira, pues hay un amigo mío, un fraile, estuvo allí en esto, sacó una foto que les prestó a ustedes, pero que ni le han dado las gracias. Pero es que no es por las gracias, es que él quiere todavía que le devuelvan el negativo, porque él guarda todas esas cosas que me gusta guardar. Sí. No, dile que voy a ir con las rondas todavía, a ver si después de tantos años me devuelven el negativo. Claro. Ni pusieron a pie de página de la foto, que era mía la foto, o sea, derecho de autor. No pusieron, ¿o sí? Pueden ser denunciados por derecho de autor, claro. Publicaron algo que no era de ellos, era mío. Y se puso el señor periodista que había llegado a Chota, que ni llegó porque llegó tarde, ni llegó el primer día a Púcara, pues ya se hizo pasar como el primer periodista del Perú que había sacado una foto a nivel nacional. Claro, para que vea cómo... Porque fue Santa Mónica Radio, pues, y que estaba usted, pues ahí estaba, sí, ¿no? Sí, estuvimos con él. Con Marco y todo, ¿no? Fuimos con Cáritas, en el coche de Cáritas, y ahí fue uno de ustedes por la móvil. Sí. Efectivamente, ahora recuerdo, sí, que estaba recordando. Sí, señor. Fuimos los primeros que llegamos allá. A la Púcara, sí. Muy bien. Bien. Pues se encontraron zonas en zona alta y no muy alta de esa zona, en la Púcara, ¿no? Las características observadas en los vertientes que conforman el sector de Rodeo Pampa, hablo de Anguía, señala una susceptibilidad alta a los deslizamientos, que es muy susceptible, que puede haber permanentemente. Las reacciones de la escarpa de un deslizamiento antiguo hacia el río Sócota, así como otras observadas tanto en la ladera, cortes de talud, así como erosión en Cárcava, etcétera, etcétera, es muy permanente, ¿no? Es muy permanente. Uh-huh. Para el caso de la Púcara se requiere una reubicación de las viviendas. Ojo. Uh-huh. Fíjate lo que dicen de aquí de la Púcara, y yo creo que la Púcara es un gran distrito, ¿no? Casi distrito ya, o todavía no ha llegado distrito, ¿no? Están trabajando. Lo que pasa es que, padre, con los años transcurridos, piensan que como esto se acabó y que seguimos... No, eso no se ha acabado. Eso es permanente cuando la tierra se va moviendo de vez en cuando. Pues para el caso de la Púcara, lo que ha dicho el ministerio, y de esto los alcaldes tenían que haber tomado las medidas para que no se construya. Se requiere una reubicación de las viviendas existentes en la zona a un sitio seguro. Me refiero a la zona donde ocurrió el deslizamiento. La Púcara está un poco más arriba, pero un poquito más abajo, muy cerquita de la Púcara, era enseguida. Estaba allí, se veía, era una bajada. ¿Tú te acuerdas? Me parece que estuviste también. Esta comunidad, me parece, era la comunidad del sexo. Desapareció, ¿no? Ajá, exacto. Creo que sacaron de ahí, ¿no? Exacto. Sí, porque era imposible, porque ahí va... En toda esa zona del derrumbe alrededor, por lo menos en unos cuantos kilómetros, no debía haber ni una casa, ni casa siquiera para guardar los animales, porque puede haber cualquier derrumbe, van a quedarse sin animales. En cualquier momento va a ocurrir. Eso otra vez. Mire, una herramienta que se le está alcanzando, por si acaso, a quienes aspiran, a quienes buscan, que dicen proyectarse, cuidar, ayudar. Bueno, ahí está, ya temas importantes para cuidar la vida de la gente. Cuidar la salud y cuidar la hacienda. La hacienda, es decir, los dineros que son los animales, que es una buena hacienda del Señor, ¿no? Cuidado en esa zona, lo que se dice del parte del Ministerio de Energía y Minas en esa época, pero no se ha vuelto a recordar, lo recordamos ahora porque la historia es la que nos recuerda los acontecimientos negativos para no volverlos a cometer, una reubicación de toda esa zona, toda. La Púcara, ubicada dentro de una zona de colinas ondulantes, muestra zonas estables, dice el informe. Ojo, tranquilidad a la Púcara, muestra zonas estables. Las medidas a corto plazo como drenaje, superficiales, reforestación de laderas, ahí está donde tienen que trabajar los políticos. Toda esa zona, para que eso no se deslice, para que hay las raíces de los árboles, un gran bosque en esas laderas. Reforestación en las laderas, relleno de grietas también, las grietas que hay que rellenarlas, para que no vayan creciendo. Y mire, nos escriben aquí, pues ya que estamos recordando esta triste historia, vamos a decir, dice, por ejemplo, un oyente, en ese desastre murió
un hermano, dice, un hermano de su papá. Sí, se llama la comunidad Sexe, ¿no? Sí, decíamos. Creo que Sexe, la comunidad Sexe en La Púcara, ¿no? Mire, cuántas cosas, desgracia que pasó tremendamente, pues. Pues cuidado a la familia, mi sentido pésame y siempre ya celebramos, recuerdo yo, una misa por todo eso que fallecieron ahí en Chota, en esa época. Ajá, pero por favor, a ese hijo que te ha escrito ahí, ponle por favor, que toda esa zona de que ocurrió... Le están escuchando, padre. Usted mismo a varios kilómetros a redonda. Por favor, eso siempre... mire, que es también una riqueza grande. Reforestar, árboles árboles que se den ahí. Y eso es una riqueza, como en 10, 15 años, pues... usted no, a lo mejor sus hijos o sus nietos van a tener de qué vivir porque va cortando la madera, siempre se corta madera, el árbol más grande para madera, para construcción, para la venta de la madera, y después hay un árbol, siempre hay poner bastantes árboles, porque siempre hay árboles. Y otra cosa muy importante, si ven ustedes grietas, dice en el informe también, hay que rellenarlos con arcilla y control de avance del deslizamiento con estacas. Hay que ver. Poner estacas a ver si el deslizamiento ha avanzado, cuánto ha avanzado. Pero lo más, cuando ustedes, por favor, los que nos están escuchando de esa zona, tienen que avisar a los alcaldes, para eso están. Y los alcaldes tienen obligación de llamar a Lima, al Ministerio o a Cajamarca, o a lo mejor en Chota hay ya, no hay geólogos, no, la escuela de la UNACH no tiene todavía, pero sí la parte de la subregión sí tiene ingenieros y tiene los medios para ir y ver, avisar. Cuando ven grietas así un poquito, grietas en el suelo, pues vayan a las autoridades competentes, porque esto para prevenir, para que no acontezca. Y sobre todo, cuidado con los niños, porque eso es como explotó aquello. Yo dije, yo pensé en esa época al ver, porque yo estaba sacando la foto muy cerca, digo, yo pensaba para mí, bueno, aquí los geólogos tienen que decir, pero no habrá sido aquí que hay gas aquí y ha habido como una explosión, porque venía de la tierra, fue una explosión hacia arriba, como que hay algo dentro de la tierra y explota, que es lo que hace cuando las capas se juntan, el movimiento de tierra, que explota hacia arriba, hay como si sale un cohete para arriba, ¿no? Y hay que advertir, padre Severiano, mire esa zona ahora está dividido por Santa Rosa, El Verde, La Unión, La Púcara. Pero ya hay sembríos, nos dicen en la zona, mire. Hay grietas, pero también nos dice, mire, hay grietas. Dice. Ojo, miren, cuando estén arando, por favor, miren si hay grietas. Miren si hay, aunque sean pequeñas grietas en el suelo. Padre, dice que hay grietas, dice. Inclusive pues cerca entonces, del pueblo de La Por favor, saquen fotos de esas grietas, porque tengan cuidado, pongan estacas a ver si cuánto va creciendo, o tomen medida de las grietas. Tomen medida. Y con eso reporten, por favor, cuanto antes a las autoridades competentes de su zona. Y en Chota, ahí está la subregión, que tiene un campo importante, el señor alcalde de Chota, que tiene que mirar por todo, y él, en tantos viajes que hacen para acá, para allá, o representantes del gobierno que vienen, para que envíen geólogos a un estudio y que les ayuden, que hagan un proyecto en la subregión, que tiene, así como hace muy bien esos embalses para recogida de agua, pues reforestación de esa zona es esencial para que ustedes puedan seguir sembrando, reforestar. Eso es. Y cuidadito con esas grietas, porque cualquier momento están ahí como estaban sus antiguos antepasados, su papá. Estaba tranquilamente ahí. ¿Y qué ocurrió? Porque nadie les había avisado. Y eso de ahí tiene que estar controlado. Tienen que, de nuevo, geólogos, eso ya las autoridades competentes tienen que llamar, está ocurriendo y ese geólogo te va a decir, bueno, esta grieta la van viendo, ellos tienen aparatitos también de sensibilidad, ellos tienen la técnica necesaria para avisar. Bien esa recomendación. Cuidado con esas grietas. Bien. Cuidado con esas grietas, porque esto lo han dicho ya el año 2010. Ojo, estamos 16 años después y seguimos con lo mismo. Seguimos con lo mismo, hay que tener mucho cuidado con esto. Así, mucho más cuando cada vez que llueve la parte alta de la zona en Lanchecucho, por ejemplo, se agrieta esa parte alta. Pero claro, eso quiere decir que dentro de poco va a haber deslizamientos. Tengan mucho cuidado. No se les ocurra ni poner siquiera un corral para ganado, porque cualquier día
vuelve otra vez a erosionar eso. Por favor. Bien. Seguimos, padre, en estos testimonios. Sí. Bien. Bien, pues hay no solamente esta zona, sino hay peligros geológicos en Vista Alegre y Nuevo San Martín. Fíjate que Nuevo San Martín donde hay un descubrimiento tan importante. Y aquí el estudio lo hizo IGEMET, que es una evaluación de peligros geológicos por derrumbes y flujos de distritos en las localidades de Vista Alegre y Nuevo San Martín, provincia de Chota, distrito Tacabamba. Esto fue, fíjate, el último informe fue el 2022. 2022. Pero no sé si lo conoce la población. Eso. Lo que voy a decir ahora es del 22. Como ves, tengo que hablar, tengo que ser portavoz del informe, porque lo han dicho los geólogos. Y si a ustedes no les han avisado, pues ha ocurrido. No, ha ocurrido, no, puede ocurrir en cualquier momento. No podemos olvidar, especialmente las autoridades, por favor, las autoridades de Tacabamba, las autoridades de la Púcara, de toda esta zona, de los caseríos, y los pobladores de los caseríos, estas recomendaciones detalladas en las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado por IGEMET. El representante informe técnico que voy ahora a resumir es el resultado de la evaluación de peligros geológicos por derrumbes y flujos de distritos de las localidades Vista Alegre, Nuevo San Martín, distrito Tacabamba, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Conclusiones, ojo. En las cimentaciones de laderas y quebradas de las localidades de Vista Alegre y Nuevo San Martín se han cartografiado e inventariado próximamente 15 derrumbes y 8 flujos de detritos ocurridos entre marzo y junio de 2022, los cuales afectaron la vía vecinal, la carretera 920 o el camino vecinal, 920, en los mapas que tienen los ingenieros, en el tramo 120, el tramo 180, el metro 180, hay un puente carrozable también, un badén, 2 puentes peatonales, canales de regadío y un tramo de 60 metros y terrenos de cultivo en 5 hectáreas. Esto es lo que vieron ellos. El contexto litológico está conformado por rocas sedimentarias de calizas y lutitas calcáreas. Bueno, muy bien, cobertado, etc. Los terrenos donde se han generado los derrumbes poseen laderas con pendientes escarpadas a muy escarpada, de 25 a 45% de escarpada, que modelan geoformas de vertientes o, otra palabra que no van a entender, no se la digo, piedimentes, coluviones, bueno, y de piedimento, etcétera. Bueno, las quebradas de Vista Alegre, Nuevo San Martín y Vilcasir han canalizado los flujos de detritos a lo largo de cauces y vertientes que representan pendientes escarpadas a muy fuerte, de 15 a 25. La ausencia de una debida impermeabilización de los canales de regadío, ojo, que hay que hacer canales de cemento, porque el canal lo hacemos y si es en tierra el agua se va filtrando, ¿y qué hacemos? Vamos preparando una bomba para que va a ir contra nosotros. Aparte, la deforestación que se está produciendo en esa zona. Queremos agricultura, pero que quitamos todo, sembramos maíz, pero quitamos los árboles, que esos terrenos, esas laderas, las raíces de los árboles las contienen. Sumado a esas condiciones del sitio que hemos dicho, eso es tan escarpada. Entonces, y el factor detonante fueron precipitaciones lluviales de intensidad extremada. Ojo, si vuelve a haber esas precipitaciones pluviales muy intensas, estas grietas se unen, eso se mete en la grieta, ¡boom!, derrumbe. El área impactada por los derrumbes y flujos de distritos se produjeron. Recomendaciones. Ahora, atiendan bien, ¿qué debemos hacer? Construir drenes de coronación sobre los terrenos con derrumbes y agrietamientos e impermeabilizar los canales de regadío. Esto tienen que pedirle algo, pero no por canales, sino por emergencia. Pídanselo ustedes. Usted nunca le riego, sí, para regar nuestro sembrado. Pero hay una emergencia, señor. Aquí lo dice ustedes, INGEMET, Instituto Geológico Minero Metalúrgico del Perú. Aquí está el estudio, señores. Nos tienen que dar para el canal, porque si no,
sí, estamos haciendo un bien regando nuestras plantas, pero estamos creando una bomba para nosotros, que nos va a explotar a nosotros. Drenes de coronación, drenes. Y sobre todo en terrenos con y agrietamiento. Impermeabilizar los canales de regadío en una adecuada sección impermeabilizada o con mangueras flexibles, y no pongan mangueras, esas mangueras o esos tuberías de PVC, pero que no vaya el agua por la tierra. Por favor, tengan en cuenta. Si no, van a los ingenieros, ahí hay muchos ingenieros en Chota ahora, en la UNACH, que es una universidad extraordinaria, para mí la mejor del Perú, pues esto, como chotano y como impulsor de la universidad, ¿no? Inolvidable. La quiero mucho y quiero que sea la mejor. Bueno, además, evitar riego por inundaciones. Ojo, cuidado al regar. Si inundas eso, las laderas inestables de la localidad de Vistalegre y Nuevo San Martín, se recomienda utilizar riego tecnificado, goteo o aspersión. Otro proyecto que deben ustedes pedir al gobierno, y lo tienen que dar no solamente porque es más económico, porque se emplea menos agua, sino porque evitan ustedes el peligro de los derrumbes. Si ustedes llevan un canal de regadío a tope y echan su agua por su terreno a tope, a todo lo que da, vamos, que se encharque todo, ¿qué va a ocurrir? Pues están preparando ustedes su bomba, no bomba atómica, pero más derrumbes para vuestra y peligros de perder la vida en algún derrumbe. Mire, ¿no? Evitar, repetimos, la deforestación en las laderas, remoción de cobertura vegetal para el uso de cultivos agrícolas, es reforestar con especies nativas de las plantas que se dan ahí. Yo he visto esas plantas que se daban en ese centro arqueológico que hay ahí en Nuevo San Martín, esas plantitas que se meten hasta por las piedras y tenían esa ciudadela de San Martín cubierta. Esas plantas, no recuerdo ahora cómo se llaman, esa es la que ustedes tienen que plantar ahí, pues son autóctonas, eso se reproduce inmediatamente y van a tener leña para las cocinas mejoradas. Y ustedes pueden vender después leña, ya saben que hay cocinas mejoradas por todas partes. Pongan una industria de leña, ustedes ponen un bosque grande, no hace falta que sea bosque bonito para edificar puertas o para las vigas de las casas. Se cortan en trocitos pequeños y se vende. Eso hay mucha gente en muchas partes del mundo que vive de vender leña para fuego. Claro. Leña para fuego. Hasta Ustedes ahora, pueden crear con ese bosque, hasta ahora hay leña para los hornos aquí, ¿no? Claro, todo. No, y las cocinas mejoradas necesitan. Y yo que le digo que hay que poner cada cocina mejorada 15 árboles en tu alrededor. Pero cuando cortamos un árbol para meter a la cocina mejorada, vuelta otros 15 árboles, para que no falten nunca, ¿no? Exacto. Entonces, programas también, actividades que hay que hacer también. Descolmatación y mantenimiento de los cauces de las quebradas. Descolmatación. Esas quebradas hay que tenerlas limpias, descolmatadas. Hay que tener mantenimiento de los cauces de las quebradas en Vistalegre, Nuevo San Martín y Vilcasí, por favor. Si no vaya, porque si sale el agua de la quebrada, si está la quebrada completamente llena de raíces, llena de piedras y qué sé yo, de animales muertos y no sé qué cosa, y sale la quebrada por sus chacras, pues están creando ustedes también un buen peligro, estamos creando. Reforestar las laderas con especies nativas, repito, por activa y por pasiva, por favor. Recolectar. Estas recomendaciones dadas se deben implementar para evitar mayores daños que los mencionados. Por favor, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestras tierras, nuestras chacras. Bien, padre. Muy bien. Estamos cerrando otro capítulo más de Tacabamba, sí, vamos en el siglo XX. El próximo día vamos a cerrar Tacabamba con otras conclusiones y otros centros de peligro, porque no solamente son estos, sí. Chanchamaya, El Verde, San Juan de Tacabamba, y vamos a ver conclusiones de cada uno de estos distritos también, porque a todos los de tacabambinos tienen que escuchar, porque son 13 más 15, 28 lugares de peligro. 28 lugares que en lo esta dice, parte. Sí. Que lo dice la INDEMET, el peligros geológicos por movimientos de masa en las localidades de La Chamaña, El Verde, San Juan de Tacabamba, distrito Tacabamba Chota, etcétera, etcétera, equipo de investigación. Esto está hecho en los estudios.
Pero si no lo conocemos, si no nos dicen lo que hay que hacer o si no nos proporcionan esos proyectos para hacerlo, la siembra de árboles, el riego tecnificado o los canales bien de cemento, bien que no se filtre el agua, o con los tuberías, con PVC, que hay una PVC para agua más económica. En fin, todo eso hay que ir haciendo. Todo eso hay que ir haciendo. Bien, padre. Y esto las autoridades y nuestros ahora congresistas y senadores y qué sé yo qué más, pues tienen que irse poniendo las pilas, ¿no? Y los nuevos alcaldes que vienen. Bueno, pues aquí seguiremos y ahí ya le damos el visto final, porque quiero esto sí, porque es muy importante, es historia de hoy. Es la historia de hoy que puede ser, si no hacemos caso a las recomendaciones, y las voy a leer todas muy atentamente, pues un peligro para mañana o para hoy mismo, si lloviera. Muy bien, Jaime. Bien, padre Severiano, a usted gracias. Terminaremos eso. Bueno, también ojalá haya el momento, ya sabe que aquí estamos viviendo el mundo de los toros. Esperamos por ahí algún comentario, algún aporte. Ya nada más que terminemos. Esto terminamos el siguiente y ya comenzamos enseguida con todo lo que quiera. Vete preparando, Vete preparando ahora. Precisamente iba a preguntar de qué, porque esto Tacabamba lo terminamos seguramente el próximo día. Hablaremos sobre qué le parece si vamos preparando también ya a propósito de la fiesta de San Juan Bautista, ¿no? Perfecto. Mándame la temática, porque antes te acuerdas que preparábamos durante 3 meses, hablábamos de cultura, hablábamos de comida, hablábamos de muchas cosas. Claro. Bueno, tú me dices más o menos, o de costumbres, o de cómo era la fiesta, todas esas cositas. Correcto. Tú me dices. Lo vamos preparando los temas entonces, padre. Como lo tengo todo en el archivo, tengo tantas cosas que después ya tengo el almacén lleno y ya después, cuando quiero encontrar una cosa, no la encuentro. Muy bien, padre Severiano, como siempre un gusto y gracias por su aporte aquí en Santa Mónica Radio. Gracias a ustedes y muy especialmente a los que nos han seguido atentamente en el distrito de Tacabamba, en esa zona que hemos ido hablando. Un cariñoso saludo para ellos. Qué bueno, padre. Gracias. Hasta la próxima. Terminamos aquí con Conexión Directa. Gracias a todos ustedes. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en Conexión Directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres.